Gracias por continuar con nosotros en Nativa. Antonio Quispe es médico, es infectólogo y queremos conversar con él respecto a la presencia del dengue en nuestra ciudad, sobre todo en Lima, y a las enormes cifras que hemos alcanzado este año en particular respecto a una enfermedad endémica como es el dengue en nuestro país. Doctor Quispe, gracias por atendernos. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Gracias por la oportunidad de comunicar. La Defensoría del Pueblo alerta que en este momento los hospitales referenciales de la capital están ya al 100% de capacidad frente al dengue. ¿Cómo hemos llegado a esto, doctor Quispe? Bueno, teniendo un pésimo manejo de la epidemia, ¿no? Y hay que recordar no solamente los hitos importantes, sino que hemos recibido por parte de esta gestión una cátedra magistral de cómo no se debe manejar una epidemia de dengue en el Perú. Y eso es importante, ¿por qué razón? Porque la que viene el próximo año va a ser peor que la de este año y así sucesivamente, porque el calentamiento global sigue acelerado y las condiciones van a seguir siendo cada vez peores para ese tipo de transmisión. Entonces, primer acto, negaron la epidemia. Segundo acto, negaron el incremento de los casos y de los muertos. Tercer acto, adelantaron el pico como 3 veces. Ya salió el ministro a declarar hace más de un mes, hace 4 semanas, hace 2 semanas, diciendo de que ya estaban los casos descendiendo cuando los casos seguían incrementándose. Luego había una manipulación grosera que hemos tenido que salir a denunciar porque realmente es penoso, es vergonzoso, es una cosa realmente burda y grosera la manipulación de los datos que han tenido con respecto a los casos, los muertos confirmados y cómo han venido disminuyendo los casos confirmados. Y esto es gravísimo. ¿Por qué razón? Porque si tú te enfermas de dengue, tú puedes ejercer tu derecho a la salud yendo a un establecimiento del Ministerio de Salud y que te den un diagnóstico, te den tu tratamiento y te den consejos sobre cómo no morir. Ya. El MINSA lo que ha estado haciendo en las últimas 4 o 5 semanas es disparar la proporción de casos probables de menos del 10% a más del 90% en las últimas 4 semanas. Y eso es una cosa que, valga en verdad, es criminal. Estamos en el peor momento de la epidemia y la gente no tiene acceso a diagnóstico, no tiene acceso a tratamiento, menos se encuentra camas y como correctamente sale a denunciar la Defensoría, los hospitales están colapsados. Las uniclínicas todas están llenas. ¿Qué condiciones generales frente al dengue presenta Lima Metropolitana para haberse convertido en el epicentro de esta epidemia? Bueno, primero que el área de influencia del zancudo que transmite el dengue se ha extendido a 22 regiones del Perú. Correcto. 22 que se salvan, ¿no? Las que son Tacna y Moquegua. Pero por todo lo demás, incluso Puno, incluso Cusco, incluso regiones que no tenían epidemias fuertes de dengue en sus zonas altoandinas, zonas ceja de selva, pues han tenido unos brotes espectaculares este año. Pero más importante, y eso es que tenerlo clarísimo, el dengue se puede controlar. Okay. Si tú tienes epidemiólogos asesorando a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, tienen cifras como esas 8 regiones que este año tienen menos casos que el año pasado. ¿No? Entonces, ¿cómo explicas que 8 regiones, la mayoría de ellas endémicas de dengue, este año 2024, que Perú oficialmente ya tiene la peor epidemia de dengue de su historia, tengan menos casos que el año pasado? Y la respuesta es muy cruda y dura. Gestión. Si tú tienes gente capaz, sentadas en el centro, en la silla de autoridades del sistema de salud, esta gente entiende que el dengue es una enfermedad transmitida por zancudos y que si matas al zancudo no hay dengue. Entonces, ¿qué haces? Brigadas de control vectorial, contratas personal. ¿Cuándo? Y esa es la otra gran lección que vamos a perder lamentablemente si esta gestión continúa. En la época seca, antes de que empiece la temporada de lluvias. Claro. Ahorita estamos entrando en la época seca. Este es el momento en que todas las regiones conscientes que el próximo año vamos a tener otra epidemia de dengue más fuerte que la de este año, tienen que salir a contratar brigadas de salud, salir a eliminar cacharros, salir a eliminar zancudos, eliminar criaderos de zancudos y entrenar a la población para que participe de esta labor comunitaria protegiéndose a sí misma. Pero si no haces eso en la época seca, luego estás queriendo hacer fumigatones estúpidos en la época más álgida de la epidemia, como ha flamantemente estrenado este ministro de Salud. Y hay que decirlo fuerte y claro. Ninguna epidemia de dengue se controla con fumigación. Y no lo digo yo, lo ha dicho la presidenta de la Sociedad Peruana de Infectología, los epidemiólogos expertos, toda la comunidad científica. Señor, por el amor de Dios,
5 doritos después, 3 doritos después, sale el ministro de Salud a cantar victoria por el clima. O sea, esto es hay una diapositiva que los epidemiólogos tenemos para entrenar a los futuros epidemiólogos, en el que le explicamos en tono burlón que todos los años hay una autoridad regional que sale a cantar victoria porque llega el invierno y cae el dengue. Pero nunca, en todos estos 50, 60 años, hemos tenido un ministro de Salud haciendo semejante ridículo, saliendo a mentir con semejante desfachatez e ignorancia, que hemos tenido que actualizar esa diapositiva para poder entrenar a los epidemiólogos diciendo, oye, ya no solamente son políticos de turno que no tienen absolutamente ningún conocimiento en salud, sino también un ministro de salud que ha Claro, salido a declarar de que cuando llega el invierno cae el dengue, pero por culpa, ojo, él lo ha dicho clarito, porque hicimos el fumigatón. ¿Qué fumigatón, señor? Por el amor de Dios, un poco de vergüenza. Ahora, Pero doctor, nada, esa es la situación actual. doctor Quispe, ¿podemos decir que el colapso de los hospitales en Lima tiene que ver con pacientes que están llegando desde diversas regiones y que no han encontrado centros de salud confiables en sus localidades? No, Lima tiene una epidemia que si tú comparas la curva de este Es año muy ya alto. está bordeando 3 veces alta la del año pasado, ¿no? Y Lima no está preparada. Y no Oh, sabemos por qué razón, porque no ha habido una sola campaña de eliminación de criaderos de zancudos en los distritos mesocráticos de Lima. ¿Te imaginas al MINSA tratando de hacer eliminación de criaderos de zancudos, eliminando los floreros en Miraflores, San Borja, San Isidro? No tiene autoridad para hacer eso, no lo ha hecho y no lo va a hacer. Entonces, realmente la situación es crítica. ¿Por qué razón? Porque en estos distritos lo que tienes son floreros. O sea, no puedes decir que en Lima metropolitana, en la parte ciudad, no hay agua potable. No puedes decirte que en Lima llueve a cántaros porque en Lima no llueve. O sea, ¿cuál es la única fuente que se puede convertir en criadero de zancudo? Y que, dicho sea de paso, los propios estudios de la TIRI y Clima Norte sacó el año pasado como una principal alerta que más del 90% de los criaderos de zancudo en el casco urbano de la ciudad son floreros. mira, pues, Pero si tú sabes que más del 90% de los criaderos de zancudo son floreros, ¿qué tendrías que hacer si fueras una autoridad pensante, una persona capaz, alguien que puede entender evidencia y tomar decisiones basadas en evidencia? Haces una gran campaña para eliminación de los malditos floreros. Pero es una cosa ridícula que teniendo la información, teniendo las evidencias, no hayan salido ni siquiera a hacer lo más mínimo. Y lo otro, hubo un fenómeno que lo advertimos en su momento en una entrevista con Nativa también, que era el fenómeno de Semana Santa. Que la Semana Santa siempre es un disparador de la epidemia de dengue. Pero más crítico es de que inmediatamente después de la Semana Santa hay un subregistro y un subreporte importante porque el MINSA cierra y se va de vacaciones durante la Semana Santa. ¿Qué hizo el ministro sabiendo esas dos realidades? Salió a salir a comunicar que la curva ya había doblado. Y tú tienes la imagen ahí, y esa imagen es importante que la gente lo entienda. ¿Por qué razón? cuéntanos. Porque es una grosera manipulación de las cifras. Si tú te das cuenta ahí, esa curva está completamente mochada, está completamente sesgada porque el subregistro y su reporte de casos se ha ido al cielo. Y si tú comparas la cantidad de casos probables con confirmados, puedes darte cuenta que en la última semana, que es la 16, ya superamos más del 90%. ¿Qué quiere decir eso? De que si casi la mitad de los pacientes que teniendo síntomas de dengue van a un centro de salud, le niegan el diagnóstico. Porque no hay pruebas, Cenares no salió a comprarlas, ya se acabaron, no tenemos la capacidad de poder darles tratamiento, porque si tú no le das diagnóstico, no le puedes dar tratamiento, Sí, y las personas con sus síntomas, con su sí. fiebre, con su dolor, van al centro de salud, les niegan diagnóstico. ¿Dónde terminan? En las boticas y farmacias, donde están los charlatanes que les dan antibióticos para un virus, que les venden AINES, antiinflamatorios no esteroideos, que son los antiinflamatorios más populares consumidos en el Perú, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, Ahora, todos esos, que están contraindicados, doctor Quispe, están prohibidos en pacientes con dengue. lo que usted señala coincide con el informe de la Defensoría del Pueblo, que ha señalado que faltan pruebas de antígenos para descarte de dengue. ¿Cómo llegar a conocer la magnitud de la enfermedad si no se cuenta con los antígenos para pruebas que nos permitan saber quiénes tienen o no tienen la enfermedad? Y por eso ves que esa columna azul de esa gráfica está creciendo. Esos son los casos probables, que son sintomáticos,
que han ido al sistema de salud, que se les ha registrado, pero no se le ha podido confirmar el diagnóstico de infección. Los azules, Son gente que no la barra los azul. azules. Ya, ok. Entonces tú ves como al inicio de la epidemia, proporcionalmente hablando, las barras son mayoritariamente rojas, y ves como en el peor momento de la epidemia, cuando están los casos por los cielos, las barras que se vuelven prácticamente azules. Ya, esa es la realidad de este país. Ese es el desprecio que tiene este régimen por la población más pobre y por la población más vulnerable. Literalmente, con esa gráfica le están diciendo al Perú: tu salud, tu vida, me importa usa el adjetivo más fuerte que se te ocurra. Esa es la cachetada de realidad que le está dando esta gestión, este Ministerio de Salud, a toda la población, diciéndole: tu salud y tu vida no me importan. Lo único que me interesa es llegar a fin de mes a colar mi sueldo, porque qué rico, pues, ¿no? Trabajo de la teta del Estado. Doctor Quispe, se ha hablado también de la ausencia de médicos especializados en el país, lo cual es una realidad en relación a los médicos especializados en medicina tropical. Sin embargo, yo no sé si el dengue es una enfermedad que amerite la presencia de más especialistas en medicina tropical. Digamos, un buen diagnóstico del dengue y es ir a casa a pasarla. Mira, parece mentira, ¿ya? Pero en los foros de médicos hemos tenido que volver a tener la misma discusión de hace 30, 40 años, que es que no se le hace transfusión de plaquetas a un paciente que viene con dengue y que saca sus plaquetas por el suelo. Y eso es un conocimiento básico que tú tendrías que adquirir en las escuelas de medicina. Pero ¿qué pasa? Tenemos hoy en día promociones enteras de gente que jala el examen del ENAM, que el ministerio les da su carta blanca para que sigan jugando con la salud de las personas, y ellos terminan atendiendo pacientes. Ven que la plaqueta de los pacientes se les baja e indican transfusión de plaquetas. Y tú estás que te jalan los pelos porque tú dices: ¿quién carajo te enseñó medicina? ¿De dónde han salido gente pero tan básica, tan ignorante en esos temas? Bueno, eso ha hecho que instituciones como la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales salgan a hacer capacitaciones masivas para poder prevenir ese tipo de barbaridades. Y no solo eso, sino que esta es una enfermedad que, quieren o no, se trata con paracetamol y agua. Así es. En el 95% de los casos. Así es. Entonces no es rentable para las boticas y farmacias. ¿Qué les venden en las boticas y farmacias? Antibióticos, AINES, ivermectina, anticoagulantes, que es la cosa más alucinante que he visto en mi vida. O sea, recetas de anticoagulantes para pacientes con dengue. O sea, esta gente literalmente haciendo recetas para matar. Por eso hemos tenido que salir a comunicar esto. ¿Cuáles son los medicamentos que matan a la gente con dengue? Los antiinflamatorios no esteroideos, los antibióticos porque da diarrea postantibiótica, los anticoagulantes, los corticoides, porque no sé qué, joder, ¿quién se ha metido que corticoides son un tratamiento para pacientes con dengue? Entiendo. Y las clásicas, ¿no? La ivermectina y el dióxido de cloro, que siempre hay un charlatán dispuesto a recetar ivermectina y dióxido de cloro para cualquier estupidez que se le ocurra. Y valgan verdades, son negocios lucrativos porque la miseria y el dolor ajeno hacen ganar dinero a estos charlatanes. Doctor Quispe, pero el panorama que usted presenta en esta conversación no nos traslada el optimismo que deberíamos tener para enfrentar que el próximo año no tengamos un crecimiento del 266% de dengue, es decir, todo está servido para manejar las mismas cifras. Y lo peor de todo es que tú partes de un basal, por eso es que es importante en esta época seca salir a controlar el dengue con más actividad y con más presupuesto que nunca. Porque si tu basal del próximo año es más alto que el de este año, estás diciendo literalmente la receta del fracaso de la siguiente campaña contra el dengue. Y eso es importante, porque eso es una curva, ¿no? Así la curva va subiendo, va subiendo. Entonces, si tu basal de enero desde el del 2025 es más alto que el basal de enero 2023, ¿qué vas a tener? Una curva que es muchísimo más alta. Entonces la estrategia tendría que estar enfocada ahorita aprovechando el invierno. Y sí, son enfermedades estacionales, pues por el amor de Dios, no salgan a cantar victoria por el clima, no sean tan básicos, no sean tan ridículos, no sean tan sinvergüenzas tampoco. Finalmente, si la epidemia va a caer, sí. caen los casos, ahí es cuando tienes que trabajar más el control del dengue, porque es cuando cada intervención va a aumentar su efectividad, previniendo más casos de cara a la próxima temporada. De acuerdo. Ahora sí, la última, se lo prometo, doctor Quispe. Teníamos información de un aumento extraño de la UTA al interior del país. ¿Ha escuchado usted información al respecto? Sí, ¿sabes qué es lo más increíble? Es que no hay brote.
Lo que ha pasado literalmente es que en Minsa ha perdido su capacidad de compra porque las personas que han estado colocando como directores del SENARE son una sarta de incompetentes que son tan malos hasta para sus propios estándares. Y han tenido que cambiarlos una y dos y tres y cuatro y cinco, siete y ocho veces. Pues, ¿qué pasa con el SENARES? Que el SENARES es la máquina de compras del Ministerio de Salud. Entonces, tú tienes un histórico, que es básicamente la proyección de casos para el año. La unidad operativa tiene que gestionar la compra de cara a la siguiente temporada. Entonces, ¿qué dices? Mira, yo normalmente tengo 90.000 casos de UTA al año. Fantástico. Entonces, ¿cuánto tratamiento necesito? Como tanto. SENARES, salga a comprar, por favor. Claro. Y como esa cadena de compra se ha roto, no han comprado tratamiento. Entonces, lo que tienes ahora son miles de pacientes con UTA que van al Ministerio de Salud y no encuentran terapia. Y están haciendo presión mediática para que, por el amor de Dios, por favorcito, salgan a comprar el medicamento porque no hay en todo el país. Se ha acabado. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Salud? Le pidió al OPS, por favorcito, ¿puedes conseguir algunas ampollitas? Sí, te mando 9.000, te mando 12.000. Y salen a cantar victoria. Ya llegaron la cantidad enorme de ampollas para tratar. Oye, ¿te das cuenta? Son 90.000 casos al año. Estás hablando de totalmente 9.000 ampollas. Cada paciente te consume por lo menos 60. Entonces, realmente es una locura la mediocridad, el estado paupérrimo en que ha caído el Ministerio de Salud, que no Muy es bien. capaz de comprar terapias para los pacientes que normalmente tienes en cada temporada, en este caso con UTA. Y olvídate todo lo demás, ¿eh? Las vacunas, todo lo que tenga que Imagínense. ver con medicamentos antirretrovirales, los pacientes con cáncer, todos los stocks están vaciándose. Vamos a entrar en una crisis en la que los pacientes se van a empezar a morir porque no hay tratamiento. Oh. Y eso es un problema de gestión, es un problema de mediocridad absoluta de un ministro de Salud que le perdonaron la vida para la maldita suerte del Perú y lo seguimos cargando encima con una Muy capacidad bien. absolutamente mediocre de gestionar el sistema. Doctor Quispe, le agradezco muchísimo la mirada del problema y haber compartido con nosotros sus apreciaciones. Muchísimas gracias. Un abrazo, cuídense mucho y por favor, estamos en el pico del dengue. Si tú tienes síntomas de dengue, es muy probable que tengas dengue. Entonces, por más que no tengas acceso al diagnóstico, empieza a cuidarte. Hemos compartido mucha información, como la hoja de monitoreo de síntomas, un montón de información sobre qué no tienes que tomar, pero más importante, qué sí tienes que tomar. Muy bien. Un fuerte Muchísimas abrazo, gracias cuídense nuevamente. mucho. Gracias. Antonio Quispe, médico infectólogo, conversaba con nosotros y ponía sus atingencias y sus señalamientos a lo que considera una pésima política desde el sector salud en materia de enfrentar el dengue. Una enfermedad que siempre ha sido endémica en el Perú, pero que en los últimos años, producto también del cambio climático sin duda, presenta números absolutamente disparados y que hay que controlar, evidentemente.